Hola, bienvenidos a un video más de la familia de Brain Tips. El día de hoy les vamos a hablar sobre la hipófisis. Nuestro tutor de proyecto es el doctor Giovanni Cañar Lascano. Entre los integrantes tenemos a Angélica Loja, Noé Martínez, Alexandra Miranda, Génesis Miranda y Karen Muela. Bueno, dentro de los contenidos que se van a desarrollar tenemos a las generalidades de la hipófisis, partes de la hipófisis, el origen embriológico, hormonas de la adenohipófisis, hormonas de la neurohipófisis y el sistema portohipofisario. Bien, ahora vamos a hablar sobre las generalidades. La hipófisis, también llamada glándula pituitaria, es pequeña y mide apenas de 1 a 1.5 centímetros, con un peso de 0,5 a 1 gramo. Está suspendida del piso del hipotálamo por una estructura denominada tallo hipofisario o infundíbulo y se alberga en forma central en la base del cerebro, en una depresión esfenoidal denominada la silla turca. Bien, tenemos la composición de la hipófisis. A la hipófisis se la divide en dos partes bien diferenciadas, con orígenes independientes y funciones separadas: el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Entre estas dos partes existe una pequeña zona, poco vascularizada, denominada también parte intermedia. Bien, ahora les voy a hablar de las partes de la hipófisis. Tenemos lo que es el lóbulo anterior o adenohipófisis, que es el tejido epitelial glandular. Este lóbulo constituye las 3/4 partes anteriores de la hipófisis. Está compuesto a la vez por una parte tuberal, la cual es una masa pequeña de células que recubre el tallo, una parte intermedia, una tira de tejido entre lo que es el lóbulo anterior y la neurohipófisis, y una parte distal, que es de gran tamaño, y como su nombre lo dice, es distal al tallo hipofisario. Tenemos el lóbulo posterior o neurohipófisis, que es tejido nervioso. No se trata de una verdadera glándula. Este lóbulo constituye la 4ª parte posterior de la hipófisis. Tiene 3 partes: la eminencia mediana, siendo esta una extensión del piso del encéfalo, el infundíbulo o tallo hipofisario, por el cual la glándula misma se llama sujeta al hipotálamo, y la parte nerviosa. Luego tenemos a la adenohipófisis. Histológicamente, las células dentro de la porción distal varían en tamaño, en forma y propiedad tintorial. Entre ellas encontraremos a lo que son las basófilas del 10%, acidófilas con el 40% y cromófobas con el 50%, todas dispuestas en cordones y nidos con capilares entremezclados. La porción intermedia rodea una serie de pequeñas cavidades quísticas, que son restos de la luz de la bolsa de Rathke. Contiene células parenquimatosas basófilas, consideradas corticotrofas y cromófobas, que forman los complejos de unión apicales y presentan vesículas más grandes que aquellas que se encuentran en la porción distal. Con frecuencia, las células basófilas y las cavidades quísticas se extienden dentro de la porción nerviosa. En la porción tuberal, la cual es una región muy vascularizada que contiene venas del sistema hipotálamo hipofisario, las células parenquimatosas están dispuestas en cúmulos o cordones pequeños en asociación con los vasos sanguíneos. Bien, ahora tenemos a la neurohipófisis. El lóbulo posterior de la hipófisis es un sitio donde se almacenan y liberan neurosecreciones sintetizadas en el hipotálamo. Aquí hallaremos a los fibroblastos, mastocitos, y un elemento de suma importancia que es el pituicito. Es una célula glial especializada, específica y típica de este lóbulo. Tienen forma irregular, con varias ramificaciones y son similares a los astrocitos. Se hallan asociadas con capilares fenestrados y cumplen función de sostén. En la porción nerviosa, pues tenemos que contienen terminaciones nerviosas de alrededor de 100.000 neuronas neurosecretoras, cuyos somas se ubican en los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Y debido a su intensa actividad secretora, las neuronas poseen corpúsculos de Nissl bien desarrollados. Ahora tenemos a los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring son simplemente dilataciones en la parte terminal de un axón que actúan como vesículas de neurosecreción, ya que estos van a almacenar hormonas, que ya veremos posteriormente, para liberarlas hacia algún capilar cercano. En estos cortes histológicos podemos ver que se muestran como pequeños islotes tensos por el contenido que almacenan, ya que además estos contienen mitocondrias, algunos microtúbulos y cisternas de retículo endoplasmático liso. Y por último, podemos ver que cerca de estos cuerpos de Herring se van a encontrar capilares sanguíneos, hacia los cuales liberarán su contenido. Bien, ahora vamos a hablar sobre el origen embriológico. Desde el punto de vista embriológico, las dos porciones de la hipófisis tienen procedencias diferentes. La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, una invaginación embrionaria del epitelio faríngeo,
y la neurohipófisis lo hace de una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo. El origen de la adenohipófisis en el epitelio faríngeo explica la naturaleza epitelial de sus células, mientras que el origen de la neurohipófisis en el tejido nervioso justifica la presencia de abundantes células de tejido glial en esta glándula. Alrededor de la tercera semana de vida, la bolsa de Rathke aparece como una evaginación de la cavidad oral, para crecer luego dorsalmente hacia el infundíbulo. Hacia el final del segundo mes, pierde su conexión con la cavidad oral y entonces entra en contacto estrecho con el infundíbulo. Durante el desarrollo siguiente, las células en la pared anterior de la bolsa de Rathke aumentan con rapidez, es decir, proliferarán constituyendo el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. La pared posterior de la bolsa de Rathke se convierte en la parte intermedia, el infundíbulo, de origen al tallo y a la parte nerviosa, llamada también lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis secreta 6 hormonas peptídicas que intervienen en el control de las funciones metabólicas de todo el organismo. Primero tenemos la hormona del crecimiento, implicada en estimular el crecimiento de todo el cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y diferenciación celulares. 2. La corticotropina, implicada en el control de la secreción de algunas hormonas córticos suprarrenales, que afectan al metabolismo de la glucosa, las proteínas y los lípidos. 3. Tenemos la tirotropina, hormona estimulante del tiroides, implicada en el control de la secreción de la tiroxina y triiodotironina por la glándula tiroides. 4. Prolactina, implicada en la estimulación del desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. 5. La hormona estimulante de los folículos, implicada en el control del crecimiento de los ovarios y los testículos, así como la producción de espermatozoides. 6. Lutropina, implicada en la secreción de testosterona. Y en la mujer, la ovulación y el mantenimiento del cuerpo lúteo. La neurohipófisis, por su lado, libera 2 hormonas peptídicas importantes. Primero, la hormona antidiurética, también denominada vasopresina, implicada en lo que es el control de la excreción de agua en la orina, con lo que ayuda a regular la concentración hídrica en los líquidos corporales. La oxitocina, que contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones durante la lactancia. Posiblemente interviene también en el parto, al final de la gestación. Bien, ahora hablaremos de las hormonas de la adenohipófisis. Hormonas gonadotropas. Sus principales células son las gonadotrofas, que constituyen alrededor del 10% de células parenquimatosas del lóbulo anterior de la hipófisis. Estas células, ovoides, pequeñas, con núcleos redondeados y excéntricos, producen la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas se encuentran dispersas a lo largo de la porción distal y se tiñen con intensidad tanto con colorantes básicos como con la reacción de Paz. Folitropina, u hormona estimulante del folículo. La secreta en las células hipofisarias llamadas gonadotropos. En los testículos, estimula la producción y maduración de espermatozoides en las células de Sertoli. En los ovarios, estimula la secreción de hormonas sexuales ováricas y el desarrollo de los folículos parecidos a burbujas que contienen el óvulo. Lutropina, u hormona luteinizante. La secretan los gonadotropos. En los hombres, estimula los testículos para que secreten testosterona por medio de las células de Leydig. En las mujeres, estimulan la ovulación, que es la liberación del óvulo. Recibe su nombre porque después de la ovulación, el folículo se vuelve un cuerpo amarillento, al que se le denomina cuerpo lúteo. La lutropina también estimula el cuerpo lúteo, para que secrete progesterona y estrógenos, hormonas muy importantes en el embarazo. Esta hormona estimula el crecimiento de la glándula tiroidea y la secreción de hormona tiroidea, que tiene efectos extendidos en el metabolismo, la temperatura corporal. Además, controla la secreción de tiroxina y triiodotironina por la glándula tiroides. A su vez, estas hormonas regulan casi todas las reacciones químicas intracelulares que tienen lugar en el organismo. Corticotropina, u hormona adrenocorticotrópica. La secretan las corticotropos. La corticotropina estimula la corteza para que secrete hormonas llamadas glucocorticoides, sobre todo cortisol, encargadas de regular el metabolismo de la glucosa, las proteínas y la grasa, y son importantes en la respuesta del cuerpo a la tensión. Constituyen entre el 15% y el 20% de las células parenquimatosas del lóbulo anterior de la hipófisis. Prolactina, la secretan los lactotropos o mamotropos, células de la hipófisis. La hormona y estas células reciben su nombre por la función de la prolactina en la lactancia. Durante el embarazo,
aumenta en gran medida el tamaño y la cantidad de los lactotropos y la secreción de prolactina se eleva de manera proporcional, pero no tiene efecto en las glándulas mamarias hasta después del parto. Entonces las estimulan para sintetizar leche. En los hombres, la prolactina hace que los testículos sean más sensitivos a la lutropina, pero no queda claro si esto tiene importancia fisiológica. Constituyen entre el 15 y el 20% de las células parenquimatosas en el lóbulo anterior de la hipófisis. Somatotropina, u hormona de crecimiento. La secretan los somatotropos, las células más abundantes de la adenohipófisis. El efecto general es que la estimula la mitosis y la diferenciación celular, y por tanto promueve el crecimiento de tejido en todo el cuerpo. Se encuentran más comúnmente dentro de la porción distal y constituyen alrededor del 50% de las células parenquimatosas en el lóbulo anterior de la hipófisis. Neurohipófisis. Como ya hemos mencionado, la neurohipófisis está formada por estructuras originadas a partir del diencéfalo del embrión, el cual contiene axones que finalizan alrededor de los vasos sanguíneos y células neurogliales atípicas llamados tanicitos, que se van a encontrar en la eminencia media, como también astrocitos atípicos conocidos como pituicitos, que se encuentran en el tallo hipoficiario y en el lóbulo posterior. Las células de la neurohipófisis contienen vesículas de secreción que varían en tamaño y se encuentran limitadas por membrana. Y como sabemos, la principal función de la neurohipófisis es la de liberar hormonas, de las cuales hablaremos a continuación. Hormonas que libera la neurohipófisis son la vasopresina, o también conocida como hormona antidiurética, o simplemente le decimos también ADH, y la oxitocina. Se sintetizan en los cuerpos celulares de grandes células neurosecretoras de los núcleos supraóptico y paraventricular. Las hormonas se almacenan en las expansiones o dilataciones que se conocen como cuerpos de Herring dentro de las vesículas de menor tamaño. Estos cuerpos de Herring, los cuales ya mencionamos anteriormente en este video, actúan como en un terminal presináptico. Esto quiere decir que en cuanto llegue el potencial de acción, van a liberar las hormonas ya mencionadas. La acción de la vasopresina se genera por un ligero aumento de la presión osmótica de la sangre, que ésta hace que las células osmorreceptoras del núcleo supraóptico propaguen impulsos con mayor frecuencia y se dé la liberación de la hormona antidiurética. Luego de que es liberada en la circulación capilar de la neurohipófisis, esta va a actuar sobre el riñón, específicamente sobre los túbulos colectores y distales, para hacer que se dé la reabsorción de agua. La oxitocina tiene dos acciones. La primera es la contracción del músculo liso en el útero en el parto. Este proceso comienza con un estímulo en el estiramiento o dilatación del cuello uterino. Este estímulo llega hasta el núcleo paraventricular, que a su vez estimula la liberación de la oxitocina, la cual va a actuar en la contracción del útero. Su segunda acción es la de contracción de células mioepiteliales de las glándulas mamarias. De igual forma, se da por estímulos que llegan al hipotálamo causados cuando se produce la succión al amamantar. Entonces se libera la oxitocina, la cual provoca la contracción de las células mioepiteliales, las cuales al contraerse van a provocar la expulsión de leche. Sistema portipofisario. ¿Qué es el sistema portipofisario? El sistema portipofisario es un sistema que se encuentra conformado por una red de vasos sanguíneos conectados entre sí. Su función principal es que se encarga de llevar hormonas liberadoras e inhibidoras de la liberación hasta las células secretoras del lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Cómo está conformado el sistema portipofisario? Pues está conformado a partir de la irrigación de la hipófisis, la cual está irrigada por las arterias hipofisarias superiores y las arterias hipofisarias inferiores. Las arterias hipofisarias superiores, las cuales son una rama de la arteria carótida interna y de la arteria comunicante posterior del polígono de Willis. Estas van a irrigar la porción tuberal, la eminencia media y el tallo infundibular. Estas arterias dan origen a capilares fenestrados y estos drenan en las venas portipofisarias, que posteriormente darán origen a una segunda red de capilares. La función de este sistema es transportar las sustancias neuroendocrinas desde su sitio de liberación en la eminencia media y el tallo infundibular hasta las células de la porción distal. Mientras que las arterias hipofisarias inferiores, originados de las arterias carótidas internas exclusivamente, irrigan la porción nerviosa.
La mayor parte de la sangre de la hipófisis drena en el seno cavernoso en la base del diencéfalo y después en la circulación sistémica. Cabe recalcar que la mayor parte del lóbulo anterior de la hipófisis no posee una irrigación arterial directa. La arteria hipofisaria superior entra en la eminencia media y se divide en penachos de capilares. Estos drenan en vasos descendentes largos y cortos, los cuales van a terminar en el lóbulo anterior de la hipófisis, también denominada adenohipófisis. Una vez ahí, se dividen en sinusoides capilares, que pasan entre las células secretoras del lóbulo anterior. Estas son las células somatotrofas, las lactotrofas, corticotrofas, gonadotrofas y tirotrofas. ¿Cómo funciona? Las neuronas del hipotálamo, que van a producir hormonas liberadoras e inhibidoras, son influidas por fibras aferentes que se dirigen hacia el hipotálamo y por el órgano diana controlado por la hipófisis. Las células neurosecretoras, o también denominadas neuronas hipotalámicas, se encuentran situadas en la zona medial del hipotálamo. Estas van a secretar polipéptidos hipotalámicos, que son hormonas liberadoras e inhibidoras de la liberación, justamente en las terminaciones nerviosas cercanas a la eminencia media y el tallo infundibular. Aquellas van a ser empaquetadas en gránulos y transportadas a lo largo de los axones de estas células neurosecretoras. Es así como posteriormente sus gránulos son liberados por exocitosis en capilares fenestrados justamente en el extremo superior del sistema porta hipofisario. Y ahí pueden promover e inhibir la secreción y liberación de hormonas desde el lóbulo anterior de la hipófisis. Es debido a esto que el sistema porta transporta las hormonas liberadoras e inhibidoras de la liberación hasta las células secretoras en la porción distal del lóbulo anterior de la hipófisis. Estas pueden ser somatotrofas, lactotrofas, corticotrofas, gonadotrofas y tirotrofas. Una vez que las hormonas liberadoras e inhibidoras llegaron hasta las células secretoras del lóbulo anterior de la hipófisis, empiezan a realizar su función, las cuales ya fueron mencionadas anteriormente. Bien, ahora tenemos un resumen de todo lo que hemos visto durante este video. Para comenzar, recordemos que la hipófisis se encuentra conectada con el hipotálamo, el cual es una estructura diencefálica. Si quieres conocer un poco más de las estructuras diencefálicas, te invitamos a que observes el video de tálamo en nuestro canal. Bien, tenemos que la hipófisis consta de dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis consta de una porción tuberal, una porción intermedia y una porción distal. En la porción distal van a llegar lo que son las hormonas liberadoras e inhibidoras que estimulan a las células secretoras a través de lo que es el sistema porta-hipofisario. Tenemos a la hormona liberadora, las cuales estimulan a las células secretoras. Entre estas tenemos las corticotrofas, las gonadotrofas, las tirotrofas y las somatotrofas. Las corticotrofas, pues tenemos a la corticotropina, gonadotrofas, la folitropina y la lutropina, tirotrofas, la tirotropina y somatotrofas, la somatotropina. La hormona inhibidora, tenemos a la somatostatina, que inhibe la hormona de crecimiento. En la neurohipófisis, en cambio, tenemos una porción nerviosa, el infundíbulo, y tenemos que libera oxitocina y vasopresina. La oxitocina va a actuar en el útero y en la mama. En el útero va a ocasionar lo que son las contracciones del músculo liso en el parto, y en la mama la contracción del músculo liso de conductos excretores. La vasopresina va a actuar en lo que es el riñón, ayudando a lo que es la reabsorción de agua. Y por último tenemos la bibliografía. Utilizamos el Sistema Nervioso Humano de Barr, Neuroanatomía Clínica de Snell, Histología, Texto y Atlas de Ross, Anatomía y Fisiología de Saladin y Embriología Médica de Langman. No te olvides de visitar nuestro canal, suscribirte, darle like y dejarnos un comentario. Hasta la próxima.